¿Te ha pasado esto que entiendes el inglés cuando escuchas? Puedes leerlo y lo entiendes, te sabes la gramática, sabes cuándo utilizar los tiempos verbales, conectores, pero te ponen a hablar y tu inglés se esfuma por completo. Y entonces ahí piensas, algo me falta. Empiezas a pensar que necesitas nuevas apps, pagar suscripciones carísimas en aplicaciones, viajar, porque entonces si no viajas y no hablas con un nativo, entonces tu inglés nunca va a despegar, o que incluso necesitas un profesor nativo, pero no es así. Así que hoy te voy a decir que no necesitas eso para practicar tu speaking y te voy a mostrar cómo puedes utilizar lo que ya tienes, tu casa, tus rutinas, tus objetos, para empezar a hablar inglés hoy mismo sin apps, sin profesores nativos y sin salir de tu casa. Vas a utilizar tu contexto para hablar hoy mismo. Te lo digo porque a mí me pasó lo mismo cuando yo estaba aprendiendo inglés. Me sentía como tú te sientes, atrapada, que hacía todo esto, estudiaba y nunca salía del inglés. Sentía que nunca iba a avanzar y era frustrante porque siempre dependía de algo externo, algo que no dependía de mí. Hasta que sí o sí me di cuenta que tenía que hablar inglés, que todo este conocimiento que tenía adentro, todo mi esfuerzo, tenía que salir, tenía que entrenarlo de alguna forma. Y ahí, como no podía pagar ni aplicaciones ni otros profesores, cuando te cuento esto es porque yo estaba todavía estudiando, estaba en el colegio y en el colegio me enseñaban inglés, pero yo quería mejorar, tenía que mejorar, pero lógicamente no tenía cómo pagar una aplicación, cómo pagar un profesor extranjero, porque de por sí en el colegio ya me estaban enseñando inglés, era un muy buen inglés, pero te imaginarás que al principio yo no era tan buena y que tenía que mejorar sí o sí. Así que me di cuenta que mi mejor herramienta estaba cerca de mí. Yo vivía en mi mejor herramienta, era mi propia casa, mis objetos, mi rutina, y en ese momento me di cuenta que mi práctica de speaking iba a dejar de depender solo de cosas externas, porque en realidad son excusas que nos ponemos, necesito un profesor, necesito viajar y cuando viaje, ahí sí mi inglés va a ser bueno. Y nos quedamos esperando a que esa herramienta, a que esa oportunidad llegue y no nos lanzamos de una vez a practicar en este mismo instante y por eso no vemos oportunidades de práctica como estas. Así que este tipo de práctica comienza a ser parte natural de mi día y así va a empezar a ser parte y va a empezar a ser parte natural de tu día, porque es algo que tú vives, es algo que te rodea a diario. Cada objeto, cada acción, cada rutina, incluso las acciones de las personas que viven cerca de ti, de tus compañeros de trabajo, se pueden convertir en una oportunidad de práctica. Y así es como tú pasas de ser un estudiante eterno, así como te has venido sintiendo que solo llenas el cuaderno, solo haces el ejercicio de listening, pero no puedes hablar. Vas a pasar de esto a ser un hablante activo, una persona que aunque entiende, que aunque domina la gramática, es capaz de comunicarse en inglés. Y esto no lo digo solo yo porque sea algo que yo haya practicado y utilizado cuando necesitaba aprender inglés, sino que esto lo dicen varios estudios de aprendizaje que confirman que la práctica contextual, es decir, algo que a ti te importa, algo que se relaciona a ti, aceleran la fluidez. Ahora sí viene lo más importante, cómo aplicarlo hoy mismo. Te voy a dar aquí varios ejercicios prácticos. La número uno, con objetos. Vas a señalar algo y lo vas a nombrar en inglés. Después de que lo selecciones, vas a agregar una acción con este objeto. Por ejemplo, aquí tenemos el vaso. This is a glass. Este es un vaso. I use it to drink water. Un uso. Lo estamos nombrando para que utilizamos ese objeto. Imagino que en tu casa tienes muchísimos objetos, así que esto lo puedes hacer con todos los objetos que tengas a la mano, pero no te quedes solo en la misma oración. This is a glass, this is a door. Trata de variar lo que vas diciendo de los objetos. Vas a agregar una acción al objeto. I'm drinking water now. Si es con la puerta, I like this door. Porque te gusta esa puerta. Because I chose it when I bought my house. Porque yo la elegí cuando compré mi casa. O un objeto que no te guste, por ejemplo, una pelota. I don't like that ball. Puede ser que no te guste porque te trae un mal recuerdo. Puedes hablar de ese recuerdo. Así puedes extender de un solo objeto una comunicación larga, comunicar muchas ideas, comunicar recuerdos, cosas que harías con ese objeto, cosas que haces, cosas que no te gustan, que sí te gustan de ese objeto, o algo que te inspira ese objeto. Por ejemplo, tú tienes un cuadro muy, muy bello en tu habitación. Hablas de qué te inspira libertad, alegría, paz, por qué te inspira eso, y es solo de un objeto. Opción número dos, acciones diarias. Vas a ser el narrador de tu vida. Entonces, mientras cocinas,
narras lo que dices. I'm cutting tomatoes, I'm boiling pasta. Mientras conduces, I'm driving to my job, I'm going to arrive to my job at 6 a.m., por ejemplo. Vas a ser el narrador de tu vida. No te digo que necesariamente lo digas en voz alta todo el tiempo, porque imagino que si estarás en tu trabajo y empiezas a hablar solo, a escribir, pues la gente te va a mirar raro. Pero en estos momentos en que haya alguien, puedes decirlo en susurros o solo mover los labios. Cuando estés solo, sí lo puedes hacer en voz alta. Este ejercicio va a hacer que tú empieces a procesar directamente en inglés, porque te estás acostumbrando a lo que te rodea, a lo que tú haces, ese diálogo interno que tenemos a veces en nuestra mente, pasa del español y te empiezas a acostumbrar al inglés. El siguiente, este me gusta mucho porque te hace ser incluso más consciente de lo que haces en tu día a día. Estas rutinas cortas asociadas a un lugar o momento. Entonces, antes de salir, por ejemplo, vas a describir tu outfit. I'm wearing jeans and a white shirt. O cuando llegues al trabajo, por ejemplo, o a tu clase, si estás en la universidad, Today I feel excited because. Después de decirlo, ahí sí entras al salón. Vas a hacer un hábito, crear un hábito o algo asociado a un lugar o momento. Por ejemplo, llegas del trabajo a tu casa, antes de abrir la puerta, dices lo que no te gustó, por ejemplo, de tu trabajo. Que no te gustó ese día de tu trabajo, algo que te incomodó, y después entras a tu casa, como si dejaras ese recuerdo ahí afuera. O antes de ver algo que te gusta mucho, por ejemplo, te gusta una serie en Netflix, digamos La Casa de Papel, por ejemplo, antes de verla vas a decir algo en inglés. Por ejemplo, ¿por qué te gusta tanto esa serie? O ¿por qué la elegiste? Algo relacionado a eso. Y el número 3 también es con objetos, pero el propósito de usar objetos en este ejercicio es un poco diferente, varía, son microhistorias. Entonces, eliges un objeto cualquiera y creas una frase sobre él. Por ejemplo, This bowl is very special because I use it every day. It helps me exercise. Esta es una microhistoria e incluso, por ejemplo, si tienes algún objeto que te traiga un recuerdo muy emotivo. Por ejemplo, te lo regaló tu papá o tu mamá y te trae algo muy bonito, algo muy especial, un recuerdo lindo, una emoción que te hace sentir de pronto nostálgico, muy feliz o agradecimiento, por ejemplo, puedes hablar de eso, porque te trae esa emoción, quién te lo regaló. Por ejemplo, si tienes un perrito, tu perrito utiliza la pelota, esa pelota te hace traer el recuerdo de tu perrito. Esa es una microhistoria, creas una historia como una especie de ecosistema de recuerdos o de emociones alrededor de un objeto. Esto también funciona con lugares. Vas a elegir un lugar, puede ser de tu casa, un lugar que frecuentas y vas a crear una frase sobre él. I like this living room because here I have great moments like. Entonces me gusta esta sala porque aquí tengo buenos momentos como y ahí comienzas a describir qué momentos lindos has tenido. O por ejemplo, me gusta esta sala because I chose it when I bought my house, porque yo la elegí cuando compré mi casa, porque los muebles me hacen pensar en mi infancia, porque yo compré todos estos muebles con mi esposo, con mi novia. Sí, puedes crear muchísimas historias sobre un solo lugar e incluso puedes contar y narrar las anécdotas que tengas sobre ese lugar, buenas, malas, algún objeto que te traiga ese recuerdo, cómo pasó esa situación, digamos si fue divertida, si a alguien se le regó aquí de pronto agua y de pronto otra persona pasó, se resbaló y todos empezaron a reír, cómo pasó esa situación. Lo ves, con estos ejercicios no necesitaste ni aplicaciones, ni viajar, ni un profesor nativo. Y te va a funcionar mucho para que fijes más rápido el conocimiento que tienes e incluso para desbloquear tu speaking. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las apps, por ejemplo, Duolingo, no es que tengan nada en contra de Duolingo, te hacen repetir cosas que están desconectadas de ti. Por ejemplo, the monkeys like apples. A los monos les gustan las manzanas, pero eso que tiene que ver contigo. A ti no te importa mucho si al mono le gustan o no le gustan las manzanas, pero en cambio si tú hablas de un recuerdo que te trae un objeto, algo que te representa una emoción, algo que te hizo reír o algo que usas a diario, sí tiene que ver contigo y por ende en tu cerebro se va a fijar más rápido porque es algo que te importa, es algo sobre ti. Lo mismo viajar. Cuando las personas viajan a otros países, todos pensaríamos que alguien que vive en Estados Unidos desde hace 30 años ya domina el inglés, pero hay personas que han vivido ese tiempo en Estados Unidos y no logran hablar inglés todavía. ¿Por qué pasa? Porque exponerte nada más al idioma no sirve. Tienes que ser tú el que da el primer paso y hablar. Y un profesor nativo
Sí te va a ayudar para entrenar mucho tu listening, pero si tu profesor nativo no te pone a practicar speaking, no te va a servir de nada. Así que estos ejercicios te aseguro que funcionan muchísimo y aunque al principio te parezcan incómodos, te van a ayudar a soltar ese speaking. Realmente tienes todo lo que necesitas, tienes tu contexto, tienes tus palabras, tu voz, el conocimiento, lo que has estudiado, y cuando conviertes tu entorno en una especie de gimnasio de inglés, puedes practicar todos los días de manera natural, sin esperar de un estímulo externo, y eso es lo que va a acelerar tu fluidez. Ahora, si este ejercicio te gustó, ahora si estos ejercicios te gustaron, te parecieron útiles, te invito a que te unas al módulo cero de mi reto de 21 días de speaking. Ahí te voy a enseñar 3 clases prácticas donde vas a descubrir cómo puedes desbloquear tu speaking paso a paso, ejercicios para poder hablar sin tener que traducir, ejercicios para pensar en inglés directamente y cómo hacer para desbloquear tu fluidez sin trabarte tanto, sin pensar tanto en los errores. Si te interesa ver este módulo cero gratuito, te dejo abajo el link en la descripción. Nos vemos allá.